Pedro Jorge Velázquez, me da muchísimo gusto estar aquí contigo, porque además en las redes sociales se te conoce como el necio y yo soy fan, ahí me informo, ahí pienso es que así hay que comunicar y me da mucho gusto que estés en México en un momento muy importante que son las elecciones presidenciales y que además eres observador internacional, pues si puedes enseñarnos aquí, observador internacional. ¿Qué viste hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Estuviste en Iztapalapa, que es el bastión también de Morena. ¿Qué pasó en Iztapalapa? Bueno, vi un proceso que se desarrolló muy multitudinario. O sea, lo que pasaba era que las filas estaban llenas en todas partes. Había muchas personas, se notaba efervescencia por querer votar. O sea, las filas eran grandes, abajo del sol, pero la gente se quedaba allí. Esperaba su momento y ejercía el voto. Y bueno, también por lo que pude constatar y el grupo de observadores con el que andaba, también notamos transparencia, bastante rapidez en el asunto, a pesar de que son 6 boletas, ¿no? Porque se definen mucho en esta elección. Debe ser de las elecciones más grandes del mundo. Entonces, vimos un día normal, ¿no? También algunos percances, como cualquier elección del tipo. La que mayor noté fue en las casillas especiales. O sea, en las casillas especiales se notaba que no daban las boletas, que en las mañanas se acabaron todas. Y nada, las personas estaban ahí como protestando su derecho a poder ejercer el voto. Pero de manera general fue una fiesta popular, la gente tenía razones y argumentos para ejercer su voto, ya sea de un lado o del otro. Y bueno, próximamente el resultado, ahí esperemos. ¿Qué viste en este proceso democrático? Tú mencionabas que había un furor por querer votar y que en las casillas especiales no estaban dando el ancho porque no había muchas boletas. Para quienes no lo sepan, las casillas especiales son las casillas donde puedes votar si estás lejos de tu casilla asignada y pues esas son las casillas especiales. ¿Qué viste en las calles, el sentimiento, esta cosa que no es tangible y es la emoción de estar en un proceso histórico, porque hay 2 mujeres de la boleta, porque pueden votar hasta 100 millones de mexicanos y mexicanas, que también por eso es histórico? ¿Qué se siente? ¿Se siente la fiesta de la democracia liberal en México o no? Bueno, a ver, realmente todo proceso democrático, todo proceso electoral tiene sus características, ¿no? Aquí no es que vamos a hacer, o sea, yo no sería, digamos, no le pasaría la mano al proceso electoral mexicano, pero también respeto sus características propias. Realmente yo personalmente no creo en sistemas electorales que no definen nada en la vida de la gente, pero eso no es lo que ha ocurrido en el proceso mexicano. Quizás en años pasados eso ocurrió, pero en los últimos años hemos visto transformaciones profundas en la vida de la gente de a pie, en la vida de la gente común, en la política exterior de México, en la forma de legislar, en el tratamiento a las clases vulnerables, a los barrios. Entonces, dentro de ese proceso yo creo que la gente ha sabido ejercer hoy su voto también en agradecimiento o no a eso que ha ocurrido. Y yo creo que los resultados van a ser la prueba más tangible de si la gente está en favor de esas transformaciones o no. Entonces, yo te repito, creo que la democracia va más cerca de las transformaciones que logras en eso, en tratar de las riquezas, tratar de colectivizarlas, socializarlas, que cada uno tenga una oportunidad en esta vida y que también tenga oportunidad para ser feliz, porque qué volar con gente que viene a trabajar y a pasarla mal en la vida, ¿no? Eso claro. No me parece eso, más allá de que vote, porque eso es lo que muchas veces puede ser una simulación. Se normaliza. No, el acto de votar ya es la democracia. No, hay gente que vota y es una persona infeliz, es una persona que no comparte los mismos privilegios que otros, que no comparte los mismos momentos de felicidad que otros. Entonces, o que es el único tipo de democracia que existe, votas por la presidencia una vez y luego no votas para un líder de barrio, no votas para decidir sobre otras cosas en la vida diaria. Totalmente. Es por ahí, pero más allá de eso, como te dije, con las características propias, creo que los mexicanos arman su proceso, se ciñen a él y tratan de definir el futuro de su nación a partir de eso. Me quedan 2 preguntas que hacerte y antes de la pregunta sobre Latinoamérica. Una es, ¿has notado algo en la conversación en las calles de la derecha que ha tratado de convencernos que está en peligro el futuro de México, que es una elección de Estado, que la gente debería salir a votar pero con miedo?
¿Sientes que está permeando el mensaje? Porque a mí particularmente me parece que no. Siento que ese mensaje está quedando muy lejos y que la participación masiva que estamos viendo hoy es un reflejo de que perdieron la batalla discursiva e ideológica en este momento en México. No sé cómo tú lo ves. Dato mata relato. O sea, dato, hecho, mata cualquier tipo de retórica. Y lo que ha pasado en México es que ha habido un proceso político que cambió la conciencia de las personas. Hizo un cambio cultural, que es el que tanto nos hace falta y lo buscamos y no lo conseguimos. Porque hay una idea muy absurda dentro de las izquierdas de creer que la cosa va por cambiarle económicamente la vida a la gente. Y por supuesto que nosotros luchamos por procesos políticos donde la gente viva mejor y tenga más derechos. Pero ahí no nos va todo, porque después puede venir un proyecto distinto que también le haga promesas económicas. O también las personas cuando lleguen a un lugar X pueden después aspirar a un lugar Y. Entonces la economía no es el centro. Yo creo que va más por crear una transformación de las conciencias. Y eso va en que la gente entienda que la salud no debería ser solo privatizada, que la educación debería ser una oportunidad para todos, que la cultura y el deporte deberían ser oportunidades para los que menos tienen, que todas estas, entes sociales deberían estar en función de todos, de crear oportunidades para la mayoría. Entonces, cuando la gente comprende eso, puede estar en un momento muy crítico, como lo han estado otros países, otras personas en vidas personales, pero entender por qué causa luchan. Entonces, lo que ha pasado en México es precisamente que hubo ese cambio cultural, informativo, ideológico. Y entonces, cuando eso ocurre, es muy difícil después engañar a las personas. Cuando las personas sienten que por primera vez su vida tomó un vuelo, cambió algo, una variable, es muy difícil engañarla, ni con bots de redes sociales que le han metido muchísimo dinero a eso, la campaña de la derecha aquí en México. Total. O sea, entras y sientes, es algo tan absurdo, sientes, la tendencia es Xochitl, constantemente varias etiquetas en tendencia, pero no es, o sea, en el pueblo no lo ve. Claro. Entonces ahí es donde notas que no los engañan tan fácil. Sí, que además es muy artificial este apoyo, que se ve solamente en lugares donde puedes comprar bots. Yo coincido con lo que dices, porque al final me parece importante que la dignidad que se le ha dado al pueblo de México impide que se pueda negociar por abajo. O sea, el pueblo de México no va a recibir menos de lo que le ha dado el gobierno del presidente Andrés Manuel. Es la dignidad y ni se te ocurra hablar de quitar programas sociales, de privatizar, de quitarnos Pemex, de todo esto, porque ya no somos ese pueblo que creyeron que éramos en el pasado. Y eso me parece muy lindo. Y me gustaría cerrar preguntándote, ¿has estado en otros procesos electorales en otros países? ¿Cómo ves? ¿Qué implica el posible triunfo de Claudia Sheinbaum? O bueno, vamos a reconfigurarlo por si lo subimos ya quedado. Lo vamos a ¿Qué poner implica el triunfo de Claudia Sheinbaum para América Latina? Es importantísimo, porque México siempre ha tenido un rol muy importante, desde tiempos de Bolívar, donde aquí se estaban dando procesos revolucionarios distintos a los que se estaban dando en la América del Sur y a los que se habían dado ya en América del Norte, en Estados Unidos. Aquí había un proceso muy endógeno, pero desde esos tiempos México tiene un pilar. Incluso, ya que te mencioné a Bolívar, el propio Bolívar, en esa gran república americana, veía a México como una de sus, o la capital o una de sus ejes principales de desarrollo. Entonces, México, al ser también el país geopolíticamente que hace frontera con Estados Unidos y a ser parte también de la Convención del Norte, de todo esto, es importante porque tiene una palabra en voz del resto de nuestra América. O sea, nuestra América empieza desde el Río Bravo y termina en la Patagonia. Entonces México allí es vital. Y para el tema de la integración latinoamericana, que es el gran reto, el dolor de cabeza, ahí nos va la vida, porque el imperio nos quiere jamar. El imperio nos quiere comer por una pata todos los días, mediante invasiones militares, como han hecho en el pasado, golpes de Estado, golpes judiciales, que es la moda de los últimos años, sí. Pero también la invasión económica, que eso no ha pasado, eso no ha parado. O sea, siguen los grandes magnates, las grandes empresas transnacionales, siendo dueños de los recursos naturales de América Latina, explotando como del lugar, buscando el litio en Argentina, buscando el litio en Chile, tratando de sacar los recursos naturales para riqueza de ellos. Y después que se llevan nuestra riqueza, entonces crean un discurso
bastante antagónico contra los emigrantes, ¿no? Se llevan la riqueza y después no queremos más emigrantes. Entonces, ahorcando pueblos con los bloqueos económicos. Y en esa integración latinoamericana nos va la vida, porque o sea, es la única forma de crear un bloque que ante cada crisis política que pueda generarnos Estados Unidos, nosotros respondamos unidos, ¿no? Y ahí, bueno, ya hay también una convergencia de proyectos. Y eso es fundamental que siga en el proceso político de México. Y lo hemos visto, por ejemplo, yo que soy cubano, en el caso de Cuba. O sea, en los momentos más difíciles de Cuba de los últimos años, momentos de tensión internacional, porque en Cuba pasa cualquier cosa y es un problema global. Así es el modo en que nos miran con una lupa constantemente. Cuando en cualquier lugar del mundo una huelga no ocurre nada, en Cuba es un problema global. Y en esos momentos López Obrador levantó la voz por Cuba. Y más allá de lo que se pueda creer o no del proceso político cubano, que tiene sus errores, sus formas de verlo, sus cambios que debe ocurrir, más allá de eso, Cuba sigue significando una luz dentro del continente, una luz de las conciencias, y por eso fue tan importante que López Obrador tomara esa posición. Y así se ve. O sea, yo voy a hablar con Evo en la calle, lo encontré en Iztapalapa. No, ¿te encontraste? Claro, ahí está, pero si está en las redes, dale, ahorita te lo paso. No lo he visto, perdón, es que estoy pendiente, perdón. Pero nada, ¿te encontraste a Evo? Me lo encontré y le pregunté qué significaba, a términos políticos, qué resultado había en una victoria o no de Claudia, y me decía eso mismo. Integración latinoamericana, nosotros necesitamos seguir construyendo un bloque de izquierda que entienda la política de una forma distinta y integrarnos en nuestros mecanismos, en la CELAC, en los que hemos creado, pero tenemos que despojarnos ya de los mecanismos que nos han creado para nosotros, como la OEA, como mecanismos que son injerencistas totalmente. Entonces, por ahí yo lo veo. Pero también en términos de relaciones económicas, México es un país que económicamente significa mucho, con una economía en alza, significa mucho. Entonces, a raíz también de economía, de negocios, de relaciones económicas, para América Latina es importante que Claudia continúe con ese proyecto político. Yo creo que solamente ganando Claudia se puede hacer esto y seguir con esta visión, porque Claudia lo dijo en su discurso, queremos ver hacia el sur, dejemos de pensar que el norte es todo lo que hay, no es el único horizonte. Y Frente tiene un proyecto que es todo con el norte y nada para abajo. Así que sí, es fundamental su triunfo. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y nos vemos en la próxima elección. No es cierto. Nos vemos próximamente. Dale, Gracias. gustazo el mío.